En medio de una de las coyunturas más complejas que ha vivido Cuba en las últimas décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel ha intentado proyectar una imagen de firmeza ideológica y continuidad política a través de su discurso internacionalista. Durante un evento celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, el mandatario enumeró una serie de causas globales que, según afirmó, seguirán contando con el respaldo del gobierno cubano. Este posicionamiento ocurre en un contexto particularmente delicado, donde la isla enfrenta simultáneamente una crisis económica profunda, una emergencia energética persistente y un deterioro notable en la calidad de vida de su población. El discurso de Díaz-Canel no solo reafirmó alianzas tradicionales, sino que también insistió en el apoyo a conflictos y movimientos políticos en diversas regiones del mundo. Entre ellos, destacó la causa palestina, el respaldo al pueblo libanés, la defensa de la llamada Revolución Bolivariana y la solidaridad con países como Irán. Asimismo, reiteró su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que evidencia una continuidad de una política exterior alineada con actores que mantienen tensiones con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Esta postura ha sido históricamente una de las señas de identidad del gobierno cubano, que ha buscado posicionarse como un referente de resistencia frente a lo que considera hegemonía internacional. Sin embargo, el contraste entre esta proyección internacional y la realidad interna del país resulta cada vez más evidente. Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes recientes, caracterizada por apagones que en algunas regiones pueden superar las 24 horas consecutivas. A esto se suma una economía en contracción, con una disminución significativa de la producción y un acceso limitado a bienes básicos. La escasez de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales ha generado una situación de vulnerabilidad que afecta a millones de ciudadanos, incrementando la presión social y el descontento en amplios sectores de la población. En paralelo, la dimensión política de la crisis también ha cobrado relevancia. Diversas organizaciones han denunciado la existencia de presos políticos en la isla, una acusación que el gobierno ha rechazado de manera sistemática. Esta discrepancia ha intensificado las críticas desde el exterior y ha contribuido a un mayor aislamiento diplomático. En este escenario, las relaciones con Estados Unidos han experimentado un nuevo deterioro, especialmente tras el regreso al poder de Donald Trump, cuya administración ha adoptado una postura más confrontativa hacia La Habana. Las tensiones entre ambos países se han intensificado aún más a raíz de declaraciones recientes de Trump en las que insinuó la posibilidad de tomar control de Cuba en un contexto posterior al conflicto con Irán. Aunque estas afirmaciones fueron realizadas en un tono que algunos interpretan como informal o incluso humorístico, el impacto político ha sido significativo. Desde La Habana, la respuesta no se hizo esperar. Díaz-Canel calificó estas declaraciones como una amenaza directa a la soberanía nacional y aseguró que Cuba no cederá ante ningún tipo de presión externa. El mandatario cubano apeló a la historia de resistencia del país para reforzar su mensaje, afirmando que ningún agresor encontrará rendición en la isla. Este tipo de retórica forma parte de una narrativa política profundamente arraigada en el discurso oficial cubano que se basa en la defensa de la independencia y la autodeterminación frente a influencias externas. En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reafirmó que el país no negociará con Estados Unidos cuestiones relacionadas con su sistema político o económico, insistiendo en que estas decisiones corresponden exclusivamente al pueblo cubano. Mientras tanto, las acciones concretas del gobierno norteamericano han ido más allá de la retórica. La implementación de nuevas sanciones económicas ha ampliado las restricciones sobre sectores clave de la economía cubana, como la energía, la minería y la defensa. Estas medidas forman parte de una estrategia de presión sostenida que busca debilitar al gobierno cubano, aunque también tienen un impacto directo en la población, agravando las condiciones de vida en la isla. En este contexto, el análisis del periodista Juan Carlos López aporta una perspectiva clave para entender la complejidad de la situación. Según su interpretación, existe una aparente contradicción en la política de Trump hacia Cuba.
Por un lado, el presidente utiliza un lenguaje provocador que sugiere escenarios de intervención o control. Por otro, su administración ha endurecido significativamente las políticas migratorias, limitando el acceso de los cubanos a Estados Unidos. Este enfoque dual genera lo que López describe como un trabalenguas en la política exterior estadounidense. Las declaraciones llamativas de Trump, como la mención del envío de un portaaviones como el USS Abraham Lincoln cerca de las costas cubanas, captan la atención mediática y alimentan la percepción de una posible escalada militar. Sin embargo, estas afirmaciones no siempre se traducen en decisiones concretas, lo que genera confusión tanto a nivel interno como internacional. Al mismo tiempo, las políticas migratorias implementadas por la administración estadounidense han tenido un impacto significativo en la población cubana. La reducción drástica en la aprobación de visas de residencia permanente, junto con el aumento de arrestos por motivos migratorios y las deportaciones a terceros países, ha cerrado prácticamente las vías legales para emigrar. Este escenario contrasta con el discurso que promueve cambios en la isla, ya que limita las opciones de quienes buscan mejores oportunidades fuera del país. El papel del secretario de Estado Marco Rubio también es relevante en este contexto. De origen cubano, Rubio ha defendido la necesidad de una transición política en la isla, pero ha descartado una intervención militar como vía para lograrla. En su visión, el cambio debe venir a través de reformas económicas profundas, aunque considera que el actual liderazgo cubano no está dispuesto ni capacitado para implementarlas. La combinación de retórica agresiva, sanciones económicas y restricciones migratorias configura un escenario complejo y contradictorio. Mientras se intensifica la presión sobre el gobierno cubano, las consecuencias recaen en gran medida sobre la población, que enfrenta condiciones cada vez más difíciles. Esta dinámica ha generado un debate sobre la eficacia y las implicaciones éticas de estas políticas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno cubano continúa utilizando el conflicto con Estados Unidos como elemento central de su discurso político. La narrativa de resistencia frente a una potencia extranjera sirve como mecanismo de cohesión interna y como justificación para las dificultades económicas. Sin embargo, esta estrategia también enfrenta cuestionamientos, especialmente en un contexto donde las necesidades básicas de la población no están siendo plenamente satisfechas. El contraste entre la agenda internacionalista del gobierno y la realidad doméstica plantea interrogantes sobre las prioridades del Estado. Mientras se destinan recursos y atención a causas externas, la crisis interna requiere soluciones urgentes y sostenibles. Esta dualidad ha alimentado el debate sobre la viabilidad de mantener compromisos internacionales en medio de una situación nacional tan crítica. A medida que las tensiones entre Cuba y Estados Unidos continúan escalando, el panorama se vuelve cada vez más incierto. La combinación de factores internos y externos crea un entorno volátil, donde cualquier cambio en la dinámica política o económica podría tener repercusiones significativas. En este contexto, la necesidad de diálogo y cooperación internacional se presenta como una alternativa para reducir tensiones y buscar soluciones que beneficien a la población. Sin embargo, las perspectivas de un acercamiento parecen limitadas en el corto plazo. Las posturas de ambos gobiernos siguen siendo firmes y en muchos casos irreconciliables. Mientras Estados Unidos mantiene su política de presión, Cuba continúa defendiendo su modelo político y su soberanía. Esta situación prolonga un conflicto que ha marcado las relaciones bilaterales durante más de medio siglo, con consecuencias profundas para ambas naciones y para la región en su conjunto. En última instancia, el escenario actual refleja la complejidad de un conflicto donde convergen factores históricos, políticos y económicos. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el futuro de Cuba y su relación con el mundo. Mientras tanto, la población cubana continúa enfrentando los desafíos de una crisis que parece no tener una solución inmediata, atrapada entre discursos ideológicos, tensiones internacionales y una realidad cotidiana cada vez más difícil.